Charla histórica. Tu conexión con el pasado. Bienvenidos a esta charla histórica. Mi nombre es Natalia Aguilar López y estoy acompañada de Rebeca Ballín Rodríguez, con quien hablaremos sobre instrucción pública en el siglo XIX. Hola, Rebeca. Hola, Natalia. Cuéntanos, ¿qué es la instrucción pública? Pues la instrucción pública es lo que hoy definiríamos como educación. En realidad es que durante el siglo XIX se decía instrucción porque era la primera etapa de formación instructiva que había en la educación, ¿no? Entonces, como esta primera etapa, pensando en que es como el equivalente a lo que sería la educación básica hoy en día, porque hay que recordar que en el siglo XIX apenas comenzaba lo que hoy conocemos como preescolar, entonces llamado kindergarten. ¿Y por qué el siglo XIX? Por estos antecedentes de la escuela del kinder. ¿Qué tiene el siglo XIX en la instrucción pública en México que decidiste abordarlo desde esa temporalidad? Porque justo es en el siglo XIX cuando se empieza a configurar como este sistema educativo. No es que antes no hubiera educación o instrucción, simplemente es que en el siglo XIX empieza a legislarse, a conformarse todo un sistema educativo, a volverse obligatoria la educación, lo que antes no existía. Antes iba a la escuela quien tenía posibilidades de pagar un preceptor o quien podía ir a la mejor a una congregación religiosa que lo educaran, pero en el siglo XIX la instrucción, la educación, el sistema educativo en general se vuelve público, obligatorio, y entonces los ciudadanos entonces ya van a poder acceder a la educación, aunque no es masiva. Comienza a conformarse en este momento un sistema de obligatoriedad para la educación. ¿Y quiénes enseñaban? ¿Dónde se formaban estos profesores que instruían a la niñez durante el siglo XIX? Vamos a encontrar que se están conformando lo que hoy conocemos como normales, y va a haber varias normales, sobre todo en las capitales de la República. En el caso de Michoacán, aquí en Morelia hay una normal que va a educar. En un primer momento, mayoría son preceptores, es decir, profesores, hombres, varones, quienes están educando. Después hay un cambio de percepción, que es la mujer quien mejor educa. Entonces, por tener ese contacto, por ser más amables, por estar más cercanas a la crianza, entonces va a haber una normal de educadoras y una normal para preceptoras. Entonces las mujeres van a ser las encargadas de dar educación a los niños, tanto en preescolar o kindergarten, como en la instrucción primaria elemental, que digamos que es la primera etapa, como bien te decía, y que es a donde van a asistir los niños entre 7 y más o menos 16 años, ¿no? Más o menos, porque hay que recordar que estas etapas no coinciden propiamente como hoy las conocemos en la educación básica, sino que más bien era como un periodo como consecutivo en donde se iban formando, y había quien decía solo la instrucción elemental, una primera etapa, y después viene una segunda parte de instrucción elemental, y era cuando los niños o bueno ya adolescentes se querían formar para entonces dar clase o ser preceptores, y luego viene entonces la formación también para, digamos, tener una profesión o una carrera, como hoy lo conocemos, una carrera técnica, ¿no? Pero en ese momento, digamos que lo que se quería era educar en la instrucción básica. Y la instrucción tiene que ver con eso, con la formación de los ciudadanos mexicanos. En un primer momento, la instrucción es instruir en las características o en los elementos básicos que todos los mexicanos o que todos los ciudadanos de ese momento tenían que conocer y saber, ¿no? Entonces la instrucción pública elemental constaba como va
básicamente de 4 asignaturas como fundamentales, que eran las matemáticas, la escritura, la lectura y algunas bocetos, algunos elementos sobre instrucción cívica. Cuando las niñas decidían asistir a la escuela, que eran muy pocas, lo que se les enseñaba era lo que hoy conocemos como manualidades, o en ese caso era costura, bordado, algunas cuestiones de tejido, de cuestiones de cocina, pero cosas muy elementales, por eso es instrucción elemental. Eso es en el caso, digamos, de esta primera etapa de formación educativa. Y hablando de esta comunidad de alumnos y alumnas, me mencionas que ya las niñas también empiezan a incursionar en estas asignaturas. ¿Había escuelas mixtas o escuelas para niñas o para niños? ¿Cómo eran esas escuelas? En un primer momento las escuelas eran mixtas. Bueno, durante la época colonial, durante el periodo, la primera parte de la independencia, hay escuelas sobre todo religiosas, en donde asisten niñas por un lado y niños por el otro. Y cuando la educación se decide que va a ser pública, que este país, digamos, es secular, es laico, entonces se decide que la educación va a ser mixta. Y por eso también va a haber como mucha reticencia en un primer momento de que los niños vayan a la escuela, porque antes no era tan común que niños y niñas socializaran o estuvieran en un salón juntos. De hecho, hay he encontrado algunas anécdotas en los documentos que consulto sobre cómo papás o tutores que se quejan de que los niños y las niñas no pueden estar sentados en el mismo mesabanco y en el mismo salón de clase. Entonces eso va a ser como muy complicado en un primer momento esta instrucción elemental, pero con el paso del tiempo se vuelve obligatoria, se va a cobrar a los papás que no iban, aunque eso poco tuvo éxito, las multas o amonestaciones que se hacían a los tutores, pero empieza la gente a darse cuenta que tienen que ir a la escuela. Y entonces pues se va aceptando, digamos, como parte de esta nueva vida cotidiana en la escuela, se va aceptando que tienen que ir a la escuela y entonces empiezan a existir las escuelas mixtas. Pero claramente hay escuelas para varones, escuelas para niñas, escuelas mixtas y van a ir transformándose con el paso del tiempo. Hasta finales del 19 es que entonces ya se empiezan a aperturar más escuelas. Ya nos hablabas un poquito de tus fuentes, de donde tienes todos estos datos de tu tema de investigación, pero quisiera que ahondaras más en ello. ¿Dónde encuentras a estos maestros, a estos alumnos? ¿Qué registros revisas para llegar a todas estos acercamientos sobre la instrucción pública en Michoacán? Eso es muy interesante porque en los archivos de los ayuntamientos de las ciudades capitales de esta República Mexicana se encuentran parte de esa documentación. Pero también va a ser muy importante, en mi caso, consulté la prensa, porque en la prensa va a haber muchos anuncios de gente, por ejemplo, preceptores o profesores y profesoras que dicen que ponen a sus servicios dar clases particulares, que también digamos es la otra parte de esta instrucción pública, digamos clases privadas, pero también ellos digamos se anuncian por si alguien los quiere contratar o una escuela los quiere contratar, o también hay locales de escuelas que están anunciando que están dando clase de instrucción elemental. Entonces la prensa va a ser muy importante como para eso, ¿no? O para dar cuenta de las noticias de la instrucción, de cómo se imparte en Estados Unidos o en Europa algún un método, un modelo y cómo se podría impartir en México, ¿no? Entonces es como la prensa va a ser muy importante para ese tipo de noticias, pero también los archivos, te decía, de los ayuntamientos van a ser fundamentales para conocer qué es lo que está pasando en la educación.
Entonces, sobre todo eso. Por supuesto, las legislaciones también es importante, porque, por ejemplo, la legislación de los congresos, cómo están normándose los nuevos criterios para las escuelas, qué características deben de tener, dónde deben de estar ubicadas, quiénes deben de ser los profesores, cuántas horas tienen que impartirse la educación. Toda esta parte está normada, y entonces la instrucción pública en la legislatura va a ser como muy importante, en los reglamentos, en las legislaciones, va a ser muy importante, y esa la encontramos sobre todo en el Congreso. En el caso de Michoacán, Corominas es una recopilación de fuentes legislativas muy importante para el siglo XIX, y ahí viene mucha de esta legislación educativa, digamos, o legislaciones que están hablando sobre educación. Ok, y bueno, hablando un poquito de estos horarios, me llama la atención, ¿qué horarios tenían los niños? ¿Iban como ahora de lunes a viernes a la escuela? ¿Iban en un horario matutino, vespertino, o era variado? ¿Cómo era esta parte de la distribución de los horarios? Sí, era mixto, pero había como escuelas igual que hoy, ¿no? La oferta educativa era como amplia, y había cursos matutinos, pero también había cursos, digamos, de horario corrido, o de lo que hoy conocemos como escuelas de tiempo completo. Entonces, mañana y tarde. Y muchas de las veces los niños regresaban como al mediodía, como a las 12, 1, a su casa, comían, o digamos hacían sus labores a lo mejor domésticas, o digamos de vida cotidiana de cada familia, y luego regresaban a la escuela a 2 horas de clase, o actividades que tenían que ver con la costura, con el bordado, o con otras actividades que tenían, en el caso de los niños, por ejemplo, educación física también, que se les estaba enseñando, ¿no? Entonces, muchas veces el horario era mixto y era extendido. Algunas otras veces solo matutino, o incluso vespertino, y también a finales del Porfiriato en nuestro país comienzan a tener más importancia las escuelas nocturnas, y entonces se empieza a educar también no solo a los niños, sino también a los obreros, a los trabajadores, a los campesinos que no podían ir a la escuela pero que querían ir a la escuela. Se empiezan a ir a la escuela nocturna, ¿no? Entonces también, digamos, ahí va a aparecer otra modalidad de la escuela o de la instrucción pública elemental, pero en escuelas nocturnas. Y en cuanto al estrato social, ¿tú identificas en toda esta investigación que estás haciendo escuelas para niños de un estrato más alto, escuelas para niños tal vez de un estrato más bajo? ¿Puedes hablarnos un poco sobre si identificas esta diferenciación entre clases sociales? Ajá. Sí, fíjate que eso también es parte de lo que ahora voy a investigar, que es como hacer una radiografía de dónde se encuentran ubicadas las escuelas y a qué población atendían. Todavía no tengo totalmente rastreado, pero digamos que la ubicación de las escuelas nos habla mucho del público al que va dirigido. Entonces, había escuelas privadas en el centro de la ciudad que evidentemente tenían un costo, que ofrecían a lo mejor una clase extra, o que ofrecían conseguir los libros de texto que se utilizaban. Entonces, eso pues habla más o menos del público al que va dirigido, es decir, no cualquier gente podía pagar esa instrucción. Pero también vamos a encontrar escuelas en el ámbito rural que hablan un poco, que está un poco más de que está dirigido a los campesinos, a los hijos de la gente del campo. Entonces, obviamente eso habla de otro sector poblacional al que está dirigido. Evidentemente la escuela en esta época se vuelve, como bien te decía, obligatoria, pública y gratuita. Entonces, en realidad no se tendría que cobrar la instrucción, pero muchas veces lo que vamos a encontrar es que el ayuntamiento o los gobiernos estatales no
no tienen o no dan el suficiente financiamiento, y por eso es que se tiene que poner una cuota para, digamos, mantener las escuelas o mantener al preceptor, o los útiles que utilizaban, por ejemplo, los pizarrones, las tizas o los mesabancos, etcétera. Entonces, muchas de las veces esa cuota se cobra para eso. Entonces, pero un poco regresando a lo que me preguntabas, es que en función de dónde está ubicada la escuela vamos a encontrar como esos estratos sociales a los que va dirigida. Muchas escuelas privadas, por ejemplo, que son de congregaciones o que son de institución de la iglesia, pues tienen otras características y van dirigidas hacia otro público y con otras intenciones u objetivos, ¿no? Entendido. Qué interesante tu tema, Rebeca. Oye, ¿y a qué problemas te has enfrentado a lo largo de esta investigación? Pues sobre todo a la documentación, ¿no? O sea, primero identificarla. En realidad en los archivos existe, pero luego a lo mejor la paleografía del siglo XIX, los escribanos cambiaban. Entonces, leerla, luego si uno pierde la práctica, pues se vuelve complicado. Pero sobre todo sería eso, como a la recopilación de información e identificarla, ¿no? Eso sería como lo más complicado hasta ahorita, ¿no? Eso sería en ese caso. Ya para ir finalizando esta charla sobre la instrucción pública, dinos qué esperas a partir de esta investigación. ¿Cuál sería tu aporte a la historia de la instrucción pública en Michoacán? Pues sobre todo como hacer este recuento, Natalia, que de pronto perdemos de vista, que está vinculado con lo que hoy conocemos como educación pública, ¿no? Entonces, retomar como esos elementos para entender como qué es lo que está pasando hoy en la educación pública en México, como que sería como importante, ¿no? Además de reconstruir a partir de estos elementos, preceptores, útiles, las dinámicas que hay en la vida escolar, como este sistema que se va configurando en Michoacán durante el siglo XIX. Ese sería como una primer acercamiento, ¿no? Una primera, digamos, aportación, que es lo que vería de entrada. Sí, sin duda, para entender la situación que vivimos en cuanto a educación hoy en día, tenemos que conocer nuestro pasado, y tu trabajo nos va a apoyar muchísimo para conocer cómo era esta forma de educar a la población infantil en Michoacán durante el siglo XIX. Hasta aquí la charla de hoy. Gracias por su atención. Esperamos que esta conexión con el pasado les haya gustado. Gracias por tu presencia, Rebeca. Te esperamos pronto por aquí. Gracias, Natalia. Nos vemos pronto. A ver, fue a la hechicera falaz y exclamó: Charla histórica. Tu conexión con el pasado. Este es un podcast de divulgación histórica creado por alumnos del doctorado en Historia e impulsado por el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.